A distancia, ¿cómo se escucha, hermano? Gloria a Dios. Bien, pues, paz de Cristo, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos, presentes y a la distancia. Gracias a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos permite estar de nueva cuenta reunidos aquí en la colonia Pénjamo, sobre la calle donde comienza la Darío Arzate, abandonando Avenida Francisco y Madero, después del cuartel. Bien, gloria a Dios. Y pues, gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y el tema dispuesto para hoy, hermanos y hermanas, en este jueves 5 de febrero del año 2026, es un tema que lleva por título Tiempo de morir, como subtítulo la crucifixión. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a disponernos en este tiempo, gloria a Dios, enviando también un cordial y fraternal saludo a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están uniéndose a la transmisión y en los que ven las republicaciones. Y nuevamente le doy gracias a Dios porque sigue apareciendo más gente, pues no conocida por el momento, pero gloria a Dios porque se siguen añadiendo. Y el propósito santo de estas transmisiones en estos temas de sana doctrina, ya por algunos de los que se comunican, que también así lo califican, gloria a Dios, es con el propósito de ayudarnos los unos a los otros a crecer en el buen conocimiento. Gloria a Dios porque nos permite ser una pequeña fuente, una célula cristiana denominada en honor de quien la fundó, Iglesia del Señor Jesucristo, Camino a la Verdad, en su fundación 2004. Gloria a Dios. Y como está ordenado, que en hecho, en palabra, todo debe de hacerse en honor y nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar comienzo devocionalmente para introducirnos a lo que es el mensaje, el tema, la instrucción, y nos ponemos sobre nuestros pies los que podemos. Gloria a Dios. Así que lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Oremos pues, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Señor Jesús, gracias porque por medio de su Santo Espíritu somos bendecidos al retirar de nosotros todo estorbo para poder llegar a este lugar y congregarnos en su poderoso nombre. Gracias, Señor Jesús. Pero también le ruego, Padre, que permita que este tiempo de instrucción bien valga la pena en nuestras vidas, mente y corazón, con una edificación en el poder de su Santo Espíritu. Escuchemos voz de Dios, inspiración de Dios, no de hombre. Señor, se lo ruego. Haga esta misericordia para con todos nosotros que nos disponemos en sacrificio a la carne para venir y conocerle e instruirnos en lo que es la sana doctrina. Le ruego pues que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento y nos guarde de toda acechanza de seres malos o malignos. Nos guarde hasta de nosotros mismos, de toda distracción. En su precioso nombre, Señor Jesucristo, Señor, Salvador y Dios nuestro. Amén y amén.
Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Pues ahora vamos a pasar a la cita bíblica que está en Lucas, capítulo 23, en el versículo 39 al verso 41. ¿Tienen la cita, hermana Yuli? Verso 39 al 41. La palabra inspirada por Dios dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 23, del 39 al 41. Y unos de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, ruego por medio de su Santo Espíritu para que su majestad, nuestro Señor el Espíritu Santo, hoy abra nuestro entendimiento y nos conceda un tema de su inspiración para bendecir nuestras vidas. Le ruego, Señor, que esta palabra, mensaje y propósito se cumplan con santo propósito en nuestra vida y seamos edificados con poder para que seamos libres de toda enseñanza falsa, de toda enseñanza herética. Guárdenos, pues, de toda cosa contraria y líbrenos, Señor, de toda acechanza maligna. Se lo ruego en su precioso nombre, como también le ruego lo haga con todos nuestros hermanos a la distancia, para que todos juntamente crezcamos bajo la autoridad y poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, existen varios tipos de predicaciones. Hay predicaciones de explicación bíblica, de historia, cronología, de discernimiento profético, de discernimiento por inspiración espiritual. Y existen varios tipos. Por eso el que tenga oídos para oír, oiga, como decía el Señor Jesús. Porque muchos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y tienen boca, pero también no les permiten recibir palabra. ¿Por qué? Porque así está escrito, a voluntad de Dios. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, no todos. Por eso es que para muchos la lectura en sus trasfondos, en la ciencia del exégesis, no lo pueden recibir. Aunque pueden convertirse en sabiduría literal, muy sabios, pero hasta ahí, porque ni siquiera les es dado entenderla y menos ponerla por obra. Cuando yo comento y digo, es un pan calientito, entonces estoy hablando de un tema de inspiración.
Una inspiración que obviamente no se la acredita el expositor físico al cual sus ojos pueden ver, sino al Espíritu Santo. Y de ustedes está considerar lo que escuchen para que ustedes mismas hagan un juicio conforme a la palabra. Si esto es así, aunque dicho con otras palabras, o no es así. Quien les va a dar la convicción no es el predicador físico, sino el Espíritu Santo. De una u otra forma, Él es el que da la convicción. El tema se titula Tiempo de morir. Y según la voluntad de nuestro Señor, como yo así lo declaro, se toma un pasaje en donde están crucificados ya el Señor Jesús y un ladrón a cada lado. En una forma humana, material, física, como le podamos decir, vemos tres hombres crucificados. Al centro, el que en una forma belicosa, sedicionista, que son los agitadores, alborotadores de las multitudes, como calificamos, a lo más peligroso siempre los ponen en medio para señalar su peligrosidad. Por eso el Señor Jesucristo estaba en medio, porque así eran las costumbres en esos tiempos. De esa forma, podían ver al más peligroso de los tres, pero uno más peligroso en la opinión religiosa y política, sobre todo en lo religioso, y dos de menor peligrosidad. Pero conforme al tema, ¿qué nos está señalando? Que para estos tres, el tiempo de morir humanamente había llegado. Y esto tiene que ver con la sombra y lo verdadero. Con lo natural y con lo espiritual también. Por eso es una predicación espiritual, de inspiración espiritual. Y hacemos pues notar nuevamente que para ellos tres el tiempo de morir había llegado. Ya les habían llamado a cuentas, ya les habían hecho un juicio, ya los habían sentenciado y ahora estaban siendo ajusticiados. Aunque las palabras parecen lo mismo, ninguna tiene la misma terminología. Así que fueron llamados a cuenta, presentados ante la ley para que rindieran cuentas sobre lo que les acusaban. Se vino el juicio para determinar su culpabilidad. Vino la sentencia para determinar el castigo y el ajusticiamiento era para darle lo que ya le correspondía. En este caso la pena era de muerte, la pena capital. El tiempo para los tres de morir había llegado. En esos tiempos, gloria a Dios, en esos tiempos, todo el que subía a la cruz, vivo de ahí no bajaba, tenía que morir. Y si muchos pensaban que en ese tiempo nada más era clavarlos y dejarlos ahí, morir en medio de esos dolores en manos y en pies, conforme a la costumbre de esos tiempos, se quedan muy cortitos.
porque de alguna manera podrían sobrevivir a heridas de pies y de manos. En ese tiempo la crucifixión involucraba a un mazo, también a una lanza, involucraba varias cosas con el propósito de que si el crucificado estaba resistiendo a la muerte, lo tenían que ayudar a morir. Pero no era todo, porque desde los tiempos antiguos, los cuerpos muertos o los crucificados, cuando sangraban, los animales, las aves del campo, las aves, ya estaban, ya conocían esa ley ahí entre ese pueblo. Colgaban una cruz y se arrimaban los buitres, los cuervos, las águilas, desde las águilas carroñeras, y ahí colgados se los comenzaban a comer, y si de alguna manera les empezaban a comer sus carnes y tardaba en morir, lo podían dejar de un día para otro y no había problema. Ahí lo dejaban hasta que se lo devoraran las aves. Gloria a Dios. Pero si por alguna razón no participaban las aves y se ocupaba desocupar las cruces, entonces con los mazos les destruían las rodillas, las espinillas, hasta quedar sus huesos expuestos para que las aves vinieran por ellos. Provocaban el apetito de las aves. Y finalmente, como vimos en el caso del Señor Jesús, había veces que para cerciorarse de la muerte, con la lanza les atravesaban un costado, ¿verdad? El lado del hígado, para ver si seguía vivo. Pero de la cruz, vivo no bajaban a nadie. Comido, muerto, pero sin vida. Gloria a Dios. Algunos considerarán o dirán, ¿y por qué bajaron el cuerpo del Señor Jesús intacto? ¿Por qué bajar los cuerpos de los ladrones al lado de él sin que hubieran las aves comido? Porque los habían crucificado tarde. Perdón, los habían crucificado y el Señor Jesús seguía vivo tarde todavía. A las 3 de la tarde murió. Ese fue un día con excepción. Un misterio. No, no es un misterio. Era una tradición del pueblo de Dios. Solamente en el gran día de reposo, no cualquier día de reposo, el gran día de reposo de lo que era conocido como la fiesta de la Pascua. Si crucificaban a alguien, tenían que bajarlo antes de las 6 de la tarde. Era una disposición que avalaba a Dios. Porque si un cuerpo quedaba colgado después de esa hora, la maldición de Dios caía sobre el pueblo. Por eso dice la Escritura, maldito es aquel que es colgado de un madero. ¿Por qué? Porque si no lo retiraban a tiempo, la maldición se cernía y tenían que bajarlo para que no se contaminara el inicio del gran día de reposo. Ese día tenía que estar desocupado todo. Así que ese día fue una excepción. De otra manera, lo dejaban el tiempo necesario para que fuera muerto o comido. Le destruían sus huesos. Si veían que no se moría, le destruían sus huesos. Por eso en el Señor Jesús dice que no hubo necesidad de quebrarle sus huesos, porque el soldado dijo, no, este ya está muerto, ya no tiene necesidad de que le quebren los huesos. Y por eso no le quebraron huesos al Señor Jesús. Gloria a Dios.
Vemos pues en el pasaje, gloria a Dios, en este evangelio, porque en nosotros dice que los dos ladrones le injuriaban, pero aquí en este evangelio es único, es lo que menciona este evangelio, donde un ladrón se arrepiente, mientras uno le injuria, el otro le dice, ¿qué te pasa? Nosotros, la verdad, somos llamados a cuentas y estamos recibiendo el justo castigo que merecieron nuestros hechos. Ellos reconocieron que les habían hecho un buen juicio conforme a sus maldades y que merecían la muerte. Este lo reconoció. Pero le señala al Señor Jesús diciéndole al otro, pero este no ha hecho nada, pues él es inocente. ¿Por qué le hacen esto? Porque son los hombres los que le establecen un tiempo de morir sobre un juicio injusto. Pero como quiera que haya sido, humanamente se había determinado que los tres en ese día murieran. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No siente mucho, porque van a empezar medita. 3 kilos de plátano por 25 pesos. 2 plátanos de azote, plátanos macizos. Plátanos maduritos, plátanos parecen. Por eso, tomando en cuenta la cita de Eclesiastés, capítulo 3, en el versículo 2, ahí nos dice que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para arrancar lo que está plantado, lo que se planta. Para todo hay un tiempo. Ahora, vamos a ir a una explicación de contexto espiritual. En la Biblia está escrito que la paga del pecado es muerte y que si no nos arrepentimos, un día vamos a tener que comparecer a rendir cuentas y se nos va a hacer igual un juicio, se nos va a hacer declarar una sentencia y se va a declarar el destino final sobre la sentencia, al destino que corresponda, sea bueno o sea malo. Y de esa manera Dios también establece sus juicios. Por eso Él ordena en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan, para que con el arrepentimiento Él les valide una oportunidad de continuar con una vida, no nada más en esta vida, sino por la eternidad. Gloria a Dios. Pero ¿qué necesita el hombre pecador para poder vivir? Porque el pecado lo está llevando a su muerte. ¿Qué es lo que necesita el hombre pecador? Sabemos que en el ser que está en nosotros, que está constituido como cuerpo, alma y espíritu, hay dos cosas que se involucran en la cuestión del pecado. Las acciones del cuerpo contaminan de pecado al cuerpo, pero también contaminan al alma con ese pecado. Pero para poder pensar en poder tener una oportunidad de vida, nosotros tenemos que morir a esa vida de pecado. Porque el hombre pecador es conocido como el hombre viejo.
y la vida del alma como la nueva criatura, la que siempre está anhelando las cosas de Dios, pero que se ve arrastrada por el hombre viejo, por el hombre de pecado. Por eso en la Escritura dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Pero es un proceso llegar a convertirnos en propiedad de Cristo, ser de Cristo. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer morir al hombre de pecado, al hombre viejo. Por eso es que en esta lucha, es una lucha de supervivencia, en donde el alma busca sobrevivir a la muerte del cuerpo en el pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero en la voluntad misericordiosa de Dios, así como el cuerpo natural, a veces también nos marca a nosotros un tiempo para morir al pecado. Voy a explicar algo para que en el amor de Cristo presten atención y no se vayan a confundir. Hay personas que dicen que la salvación no se pierde y hay otros que dicen que sí se pierde. Y este es un alegato que se origina por falta de buen entendimiento, que manifiesta en los que no lo entienden, que no les está respaldando el Espíritu Santo, no les está permitiendo comprender, aceptar y menos poner por obra. Pero de alguna forma es muy sencillo entender que no se puede perder lo que no se tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque algunos vienen al camino de Dios y algunos terminan extraviados, alejándose de la vida de Dios y del camino de Dios. Gloria a Dios. Como Demas, que se retiró al mundo, el que andaba con San Pablo, porque se fue con su amor el mundo. Pero la Biblia dice que él estaba entre el pueblo de Dios, pero que no era parte del pueblo de Dios. Él perdió su salvación después de servir a Dios. No perdió lo que no tenía, porque el que Dios sella con salvación, ese no pierde la salvación por nada, porque es voluntad de Dios. Por eso, que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde, porque la salvación es un regalo que Dios determina sobre algunos. Por eso dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Al que Dios escoge, no pierde su salvación. Y los que aparentemente, en la opinión de algunos, la pierden, no han entendido que solamente se involucraron entre el pueblo de Dios, al igual que Judas Iscariote, pero en realidad nunca recibieron salvación, nunca tuvieron salvación. Por eso, la salvación es un regalo de Dios, es un regalo que refleja el gran amor de Dios. Que la merecemos, no la merecemos. No merecemos la salvación. Y si no analicemos nuestro estilo de vida y nos vamos a dar cuenta si vivimos en el pecado o no vivimos. Deliberado o no, pero vivimos en los pecados. Y aquí actúa la gracia de Dios en sus misterios, y en sus misterios la misericordia. Así es de que la salvación se pierde. No se pierde. La salvación no se pierde. El que ha sido sellado con salvación no la pierde. Y los que aparentemente la pierden, no la pierden. ¿Por qué? Porque nunca la tuvieron.
Solo vinieron y actuaron como simpatizantes entre el pueblo de Dios, pero nada más. Pero no les vamos a hacer juicio nosotros. El juicio lo tiene Dios. Gloria a Dios. Y cuando Dios señala el tiempo para cada uno en que nosotros tenemos que morir al pecado, morir al hombre viejo, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, es un tiempo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando a una cruz simbólica, una cruz que al ser inmovilizados, porque eso es lo que significa la crucifixión, ¿ah? Que es la fijación en una cruz. ¿Para qué? Para inmovilizarlo. ¿Para qué? Para que sus manos ya no realicen las acciones de pecado. ¿Para qué? Para que sus pies ya no corran el camino de la maldad. Ya no. De alguna forma Dios lo sujeta. Y cuando se siente sujeto contra su voluntad, porque está como Demas amando las cosas del mundo, le va a doler mucho verse impedido para no continuar en la vida de pecado. Hay algunos que son llamados a cuentas y se están resistiendo en esa cruz a la cual ya determinó para ellos, para que mueran. ¿Para qué? Para que den cuentas. Y el que ya va a dar cuentas, simplemente su tiempo de vida y de acción terminó. Y no quieren morir. Por eso es que muchos, cuando sienten la muerte, lloran desesperadamente, no quieren morir porque están entre que aman el mundo, lo que está en el mundo, y entre que saben el juicio de condenación que les espera. Y por estas dos cosas no quieren morir. Sienten horror nada más de pensar que van a morir. Horror por el juicio y sienten un horror también de perder el gran amor de su vida, que es la práctica de todo lo que el mundo le ofreció. Aquel mundo que dice la Escritura que está bajo Satanás, bajo el maligno. Y no quieren dejarlo. Y no lo quieren dejar en semejanza como entre un hombre y una mujer, cuando es una pareja, donde uno despide al otro y el otro le dice, no, yo te amo, yo te necesito, yo quiero que estés a mi lado. El otro, no, pero ya no te quiero, ya vete. Y comienza lo que se llama obsesión, que es el amor enfermizo. Se aferran a algo que ya no quiere formar parte de su vida. Por eso es un amor enfermizo, porque se aferran a algo que ya no quiere ser parte de su vida. Y que ya no puede por lo mismo formar parte. Gloria a Dios. Y también existen los otros crucificados que están sufriendo esa cruz de Calvario también, porque siguen amando las cosas que están en el mundo. Sin embargo, Dios les ha escogido para salvación. Es algo como curioso, porque que Dios quiera salvar a alguien que neciamente está buscando su propia condenación, se escucha hasta como que no es algo que esté dentro de lo justo, ¿verdad? Porque ¿cómo tener misericordia con aquel que no tiene misericordia de sí mismo, ¿verdad? Pero muchas veces aquí operan las herencias de bendición de aquellas personas reciben, porque tuvieron un padre, una madre cristianos,
un abuelo o una abuela cristianos que hicieron obras de bien y que en lugar de entregar herencias, entregaron herencias de bendición. Y Dios determina por esas herencias de bendición que aunque anden en el mal camino, ellos serán salvos. Pero habrá que sujetarlos de todas maneras. Y estos son los que son sujetos contra su voluntad. Son llevados a la cruz porque Dios lo ha dispuesto, no porque ellos quieran. Porque ellos no quieren renunciar a las cosas del mundo. Y de alguna manera se ve que no pueden y que Dios no les impide tampoco. Pero Dios ya ha determinado que su tiempo de andar por el mundo ajenos a la cobertura protectora de Dios terminaron. De alguna manera Dios se va a manifestar a ellos. ¿Y quiénes son estos? Aquellos de quien dice la Escritura que el que es niño, hablando del que es niño, no hay diferencia entre él y el que vive esclavo del pecado. Ambos practican lo mismo. Tal vez la droga, tal vez la borrachera, una mala manera de vivir, chismes entrometidos, pudiera ser que hasta anduvieran matando gente, secuestrando, robando, maldiciendo. Gloria a Dios, pero cuando Dios determina eso, nadie lo puede impedir. Por eso tenemos un grande y claro ejemplo, ¿verdad? Yo he calificado de uno de los más grandes anticristos a San Pablo antes de convertirse, porque le llevó la contra Cristo y sobre todo lo peor, participó en la muerte de muchos, pero de la iglesia del Señor Jesucristo. Es lo que lo hace más grave, lo más grave de su condición en San Pablo. Un asesino en potencia, llevándole la contra a Cristo y matándole la gente a Cristo. Y sin embargo, está determinado que ese hombre terminó la carrera pagando un alto precio, pero terminó como hijo de Dios. Adoptivo, pero terminó. Gloria a Dios. Así es de que hay personas que Dios ha llamado a ser crucificadas en sus deseos y pasiones conforme a las cosas del mundo, pero se están resistiendo. Están en una cruz aguantando. Están aguantando el dolor de los clavos. Están aguantando el dolor de los mazos, quebrándolos en sus rodillas, simbólicamente hablando. Están aguantando los lanzazos en su hígado. Están aguantando todo, pero no quieren morir y tampoco quieren dejar esa vida del mundo. ¿Y qué sucede con ellos al final? Lo que dice la Escritura se cumplirá. Dice que nada hay diferencia entre el que es niño y el que es esclavo, pero el que es niño es heredero del reino de los cielos, heredero de todo. Así que no es bueno ser juicioso, es muy peligroso y trae condenación también cuando queremos enjuiciar a los que son niños, porque Dios puede llamar a alguien al compromiso, al bautismo y apartarse aparentemente, y puede llevar 5, 10, 20, 30, 40 años, y Dios lo va a mantener niño si es su voluntad, y el día que se muera, aunque a todos les haya servido de piedra de tropiezo, porque lo enjuiciaron diciendo, ahí está el bautizado, no que era cristiano, sigue borracho, drogadicto, mujeriego, adúltero, fornicario, y mírenlo, cuidado, el juicio es de Dios, y de toda palabra os hemos de dar cuenta, y por nuestras palabras seremos salvados, y por nuestras palabras seremos condenados. Muchas veces estos son permitidos por Dios para que sirvan de piedra de tropiezo a esos ligeros de lengua. ¿Y quién le puede decir algo a Dios? Pero esos ligeros de lengua
van a enfrentar juicio de condenación si no se arrepienten y se apartan. Y estos niños al final serán salvos porque es promesa de Dios. Pero son los que están en una cruz debatiéndose entre sus dolores porque quisieran dejar algo, pero no pueden. Y dentro de lo que no pueden, Dios lo permite para que les sirva de piedra de tropiezo a otros, para que otros caigan. Pero si esa es la voluntad de Dios, que a nosotros, ¿qué podemos hacer? Simplemente estos temas de inspiración es para que tomemos conciencia y consideremos si esto es una instrucción inspirada en el poder de nuestro Señor Espíritu Santo. No, porque un tema de inspiración puede abrirnos los ojos de una manera espiritual, un entendimiento que a lo mejor 1000 temas en otro sentido no nos lo abrirían, porque es influencia, dirección del Espíritu Santo. Por eso, hablando de los que son niños, son sujetos contra su voluntad a una cruz, llamados a que sean crucificados. ¿Por qué? Porque de estos que andan como hijos rebeldes, a los cuales dice la Escritura que Dios los ama porque los ha recibido como hijos, no porque anden en lo que andan. Ellos no dejan de sufrir dolores, sufren muchos dolores, porque Dios dice que de estos rebeldes, de estos dice que a estos los azota, los castiga y los disciplina. Y todo eso es dolor. Todo eso produce dolor. Es una forma de decir que esos son los simbólicamente los clavos que le van a estar provocando el dolor. Dios lo va a castigar, Dios lo va a reprender, Dios lo va a azotar, pero no lo va a dejar, lo va a desconocer como hijo de Él. No lo va a desconocer. Es hijo de Él. Cumple propósitos de Dios en esta vida, el que es niño. Pero también para unos que son niños, Dios dice, es de su voluntad, no de nuestro juicio. El tiempo en que estos abandonan esa etapa de niños también, porque Dios es el que determina el tiempo para que estos estén sujetos a tutores y curadores, que son los maestros, que lo van a instruir, empezando por la leche espiritual y la vianda como la vaya requiriendo. Porque algunos de estos, su tiempo de niños termina pronto y entran en el proceso de crecimiento porque se ocupan obreros para la obra. Gloria a Dios. No es para todos el quedarnos niños todo el tiempo del peregrinar de esta vida, pero ellos sufren más porque van entre caída y levantada, azote y azote de Dios y castigo. Por eso sufren esa cruz, porque a pesar de los azotes y de los castigos, no dejan de andar haciendo lo mismo que el hombre pecador. Y vuelve la vara, vuelve el castigo, vuelve el azote, pero nunca deja de ser hijo de Dios y heredero del reino. Esa es la diferencia. Porque para algunos el tiempo de morir es un paso muy importante, tan importante que en la misma Biblia lo vemos reflejado en la condición de una semilla. Una semilla tiene una forma, pero no puede abandonar esa forma si esa semilla primero no muere. Necesita morir a su forma de semilla. ¿Qué la va a hacer morir? Cuando aquella semilla sea sembrada, cuando aquella semilla sea regada. Entonces, lo que va a salir no va a ser otra semilla. Va a morir a una forma de semilla para resurgir en una forma ya con un cuerpo de una plantita. Pero no podría ser una plantita si primero no muere en su forma de semilla. Así nosotros, como está escrito,
Si nosotros no morimos en este cuerpo corruptible, ¿cómo vamos a poder nosotros obtener un cuerpo incorruptible? ¿Cómo? Necesitamos que este cuerpo corruptible muera para que surja un cuerpo incorruptible. Necesitamos que este cuerpo muera para que surja de nosotros un cuerpo inmortal, que será el cuerpo glorificado. Pero es un proceso de cambio según la voluntad de Dios. Así es de que si queremos algo mejor, tenemos que morir a lo viejo, a lo anterior, a lo primero, para poder obtener lo nuevo. De una vida de muerte a una vida de verdadera vida. Pero tenemos que morir, tenemos que crucificar. Y como dice la Escritura, tenemos que crucificarnos nosotros a nosotros mismos. Porque está escrito, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Nosotros tenemos que hacer morir. ¿Por qué? Porque de nosotros es autocrucificarnos, nosotros mismos. ¿Para qué? Para que en nuestra lucha dejemos de estar cometiendo acciones de pecado. Nuestra lucha primera es que nosotros dejemos de pecar, dejemos de vivir una vida mundana. Y si no podemos, al final Dios nos va a ayudar para alcanzar a lograr lo que nosotros empezamos. Pero Él quiere que nosotros empecemos. Por eso nosotros tenemos que luchar por hacer morir en nosotros lo que está mal delante de Dios. Porque lo que está mal delante de Dios nos está acarreando la muerte. Y si queremos vida con Dios, entonces tenemos que hacer morir todo aquello que nos ocasiona la muerte delante de Dios. Tenemos que hacer morir una vida de pecado, tenemos que hacer morir al hombre viejo para poder vivir para Dios. En una forma distinta, en una forma mejorada y en una forma eterna. Esa es la situación de que para todo hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Gloria a Dios. Hay un tiempo de venir a la vida, pero hay un tiempo para morir. Y nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para poder tener vida delante de Dios. Por cuanto hemos nacido en una vida, en un mundo lleno de pecado, en un mundo muerto, pero vamos para un mundo vivo, con la ayuda del Señor. Hermanos y hermanas, este es el mensaje en donde nos marca el tiempo de morir a una vida en el mundo, para poder vivir una vida como Dios la demanda, porque Él dice, sean santos, porque yo soy santo. Y porque sin santidad, dice la Escritura, que nadie verá al Señor. Pero fíjese bien lo que dice. Dios dice, sean santos, porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir Dios? Sean apartados del mal, porque yo vivo apartado del mal. Él es el ejemplo a seguir, hermanos y hermanas. Amén. Porque sabemos que Dios tiene 3 capacidades impresionantes, ¿verdad? Él es omnipotente, Él es omnisciente y Él es ¿qué? Participen, hermanos. Que es omnipresente, ¿verdad? Omnipresente, Él puede estar en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier tiempo y época. Esa es su capacidad. Si Él quiere desplazarse al futuro, retroceder al pasado, Él tiene esa capacidad de estar en el tiempo presente. Amén. Si Él es omnipotente, quiere decir que Él todo lo puede hacer. Él tiene esa capacidad de poder. Si Él es omnisciente, habla de toda clase de sabiduría y ciencia, ¿verdad? Él lo sabe todo. Gloria a Dios. Pero Él dice, sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? Él no dice,
sean omnipotentes porque yo soy omnipotente. Él no dice sean omniscientes porque yo soy omnisciente. Él no está hablando de que seamos conforme a esas capacidades en Él. Solamente está diciendo, sean apartados del mal. Pueden conocerlo, pueden saberlo, pero no lo practiquen. No practiquen el mal. Eso es a lo que Dios nos llama. Y practicar el mal es no respetar su ley, porque eso es lo que transgrede y convierte en una falta llamada delito o pecado. Y eso es lo que nos llama a juicio. Gloria a Dios. Así de que Dios nos dice, sean omnipresentes, sean omnipotentes o sean omniscientes. Sépanlo todo. No. Él dice, sean santos, porque yo soy santo. Así es de que tengamos cuidado de cómo escuchamos. No vayan a decir al rato que aquí se les dijo que así como Dios dijo que sean santos, también les dijo sean omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. No, eso no. Eso no. Solamente Dios dijo sean santos. Vivamos apartados del mal. Por eso tenemos un ejemplo en un varón santo de Dios llamado Job, temeroso de Dios y apartado del mal. Esos son los principios del caminar del cristiano. Que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos y hermanas, y el Señor les dé un buen entendimiento y a todos nos ayude a crecer juntamente. En el nombre del Señor Jesucristo, por esa obra en los frutos de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Paz de Cristo, hermanos y hermanas, presentes en la distancia. Yo les invito ahora a que nos pongamos sobre nuestros pies los que podemos y demos gracias. Señor Jesús, le doy gracias, Padre, por habernos permitido este tiempo de instrucción, Señor, lo cual declaro en fe que usted nos ha bendecido mediante su Santo Espíritu. Y que de esta forma esto traerá una gran bendición a nuestras vidas como a todos aquellos que lo reciban, Señor, en lo que se suman, Señor, al en vivo y a los de la republicación y a los que todos ellos puedan retransmitir verbalmente. Ayúdenos, guárdenos y prospérenos mediante su Santo Espíritu para que así prosperemos espiritualmente en todo nuestro ser, Señor. Se lo suplico, Señor Jesucristo, así sea, maravilloso Dios y Padre nuestro. Gracias, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, maravilloso Señor. A usted sea la honra y la gloria, tal como lo dijo el Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas presentes en la distancia. Salúdense de mano y bendíganse de palabra. Este es el consejo. Dios le bendiga, hermana Yuli. Hermano José, Dios le bendiga. Hermano